En el siglo I, antes de Cristo, Judea vivió bajo la constante presión de la ocupación romana, un periodo marcado por profundos cambios políticos, culturales y religiosos. La presencia del Imperio Romano, con su formidable ejército y un sistema tributario implacable, impuso varias restricciones que afectarán la autonomía de la región, especialmente en cuanto a los líderes locales y el control religioso. El Templo de Jerusalén, que representaba el centro de la vida espiritual para los judíos, también se convirtió en el epicentro de los conflictos. Este templo no solo era un lugar sagrado, sino también una institución de inmensa importancia política y económica. Miles de peregrinos lo visitaban regularmente, lo que lo convertía en un objetivo de gran interés para los líderes religiosos y las autoridades romanas. En particular, aquellos que ocupaban el cargo de sumo sacerdote enfrentaban la difícil tarea de equilibrar sus responsabilidades espirituales con la necesidad de apaciguar a los romanos, todo con el fin de preservar la estabilidad política y social. Dentro de este contexto, surgieron figuras como Anás y su año, Caifás, quienes lograron destacarse no solo como líderes religiosos, sino también como piezas clave en el mantenimiento del orden y el control del templo. Anás, en particular, se convirtió en una figura influyente tras asumir el puesto de sumo sacerdote. Su prominencia e influencia, mencionadas en la Biblia, especialmente en momentos cruciales de la vida de Jesús, lo posicionaron como un líder clave en el ámbito religioso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 2, se menciona que tanto Anás como Caifás ejercían una fuerte influencia religiosa durante el ministerio de Juan el Bautista, lo que muestra la longevidad y aún la influencia de Anás sobre el Templo de Jerusalén fue tan significativa que supervisaba los rituales y sacrificios diarios para garantizar que todo se llevara a cabo de acuerdo con las leyes religiosas judías. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13, se puede observar que la autoridad de Anás seguía siendo poderosa, incluso años después de haber dejado oficialmente el cargo de sumo sacerdote. Esto demuestra la fuerza de su legado y el impacto que tuvo en la vida religiosa y política de Judea en tiempos de ocupación romana. Después del arresto de Jesús, fue llevado en primera instancia ante Anás, a pesar de que oficialmente Caifás ostentaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento. Esta situación ilustra el inmenso poder que Anás y su familia habían acumulado en el ámbito sacerdotal, reflejando la complejidad de las relaciones entre los judíos y los romanos. Para Anás, la protección de su dinastía en el templo no solo se centraba en la preservación de los rituales sagrados, sino también en la construcción de un puente político que asegurara la supervivencia del Caifás. Su año jugaría luego un papel crucial en el juicio de Jesús. Además de su influencia religiosa, Anás también ejercía un considerable control sobre las finanzas del Templo de Jerusalén, en particular sobre el sistema de cambio de moneda. Este servicio era esencial para los peregrinos que venían de lejos y necesitaban convertir su dinero para realizar ofrendas. No obstante, esta práctica se convirtió en una fuente de grandes beneficios para los líderes religiosos, generando desconfianza y una imagen de la Biblia narra que cuando Jesús vio el comercio en el templo, reaccionó expulsando a los cambistas y vendedores de animales, acusándolos de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Aunque Anás no es mencionado directamente en este episodio, su control sobre estas instituciones financieras sugiere que su influencia estaba detrás de estas prácticas, lo que en parte explica su oposición a Jesús. El matrimonio de Caifás con la hija de Anás fue una alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas de Judea. El nombramiento de Caifás como sumo sacerdote no solo reafirmó su autoridad religiosa, sino también su poder dentro de la élite sacerdotal. La dinastía de Anás garantizó que tanto él como sus descendientes
controlaran el sacerdocio por varias generaciones. La sucesión de cargos entre Anás, sus 5 hijos y su yerno Caifás refleja la estrecha conexión entre el poder político y religioso de la época, manteniendo su influencia en el Templo de Jerusalén de manera casi ininterrumpida. Más allá de su posición heredada, Anás fue conocido por su astucia y habilidad para manipular las complejas relaciones entre los judíos y los romanos. Su comprensión profunda de la dinámica política de su tiempo lo colocó en una posición privilegiada, en la que supo equilibrar los intereses de Roma con la necesidad de mantener el orden religioso en el templo. Durante el juicio de Jesús, su rol fue crucial. En el Evangelio de Juan, Caifás aparece como el líder que sugiere abiertamente que Jesús debe ser sacrificado por el bien del pueblo, afirmando: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo, que toda la nación perezca». Juan, capítulo 11, versículo 50. Esta visión pragmática le llevó a ver a Jesús como una amenaza que debía ser eliminada. Temía que el crecimiento de la popularidad de Jesús provocara una revuelta, lo que podría atraer la ira de Roma sobre toda la nación. El trasfondo religioso judío de estas figuras también es relevante. Anás y Caifás pertenecían a una corriente de pensamiento que rechazaba la creencia en la resurrección de los muertos y el juicio final, una postura que los diferenciaba de otras sectas judías de la época. Aunque el texto bíblico no aclara completamente la afiliación sectaria de Anás y Caifás, sus convicciones reflejan una actitud más materialista y política, alineada con la mentalidad de los saduceos, un grupo que negaba la vida después de la muerte y se enfocaba en preservar sus posesiones y estatus. Este posicionamiento doctrinal ciertamente influyó en las decisiones que tomaron contra Jesús, cuyas enseñanzas sobre la resurrección y el reino de Dios amenazaban directamente sus creencias y su autoridad. A medida que Jesús continuaba realizando milagros y ganando seguidores, Anás y Caifás vieron cómo su influencia sobre el pueblo se debilitaba, ya que las masas, impresionadas por los signos y las enseñanzas de Jesús, empezaban a cuestionar el liderazgo establecido. Las narraciones del Evangelio dejan claro que el miedo a perder el control sobre la gente fue uno de los principales factores detrás de la decisión de arrestar a Jesús. En Marcos, capítulo 14, versículo 1 y 2, se menciona que los líderes religiosos, incluido Caifás, buscaban una forma discreta de aprehender a Jesús, temiendo la reacción del pueblo. Temiendo el estallido de una multitud durante el festival de la Pascua, Anás y Caifás se convirtieron en los principales responsables de la trama que culminó con la muerte de Cristo. La presión para mantener el orden y evitar una revuelta, combinada con la amenaza directa que Jesús representaba para la estructura de poder religioso y político, llevó a estos líderes a tomar medidas drásticas. La opresión romana, que ya era en sí misma una fuente de tensión, exacerbaba las divisiones internas de Judea, creando un ambiente donde el liderazgo religioso, desesperado por preservar su autoridad, veía en Jesús no solo a un hereje, sino también a un peligro real para el equilibrio de poder en la región. La ocupación romana, ya de por sí tensa, hacía que cualquier movimiento popular fuera susceptible de convertirse en una revuelta. La figura de Jesús, con sus mensajes de esperanza y sus señales milagrosas, parecía tener el potencial de movilizar a las masas contra las autoridades. Este miedo a una revuelta no solo era una preocupación religiosa, sino también una amenaza política que podría desatar la represalia de Roma, la cual ciertamente no dudaría en usar la fuerza para sofocar cualquier movimiento rebelde. En este contexto, Anás y Caifás idearon un plan para neutralizar a Jesús antes de que su influencia se convirtiera en una amenaza concreta. Sabían que un arresto público podría incitar disturbios, especialmente durante la Semana Santa, cuando Jerusalén estaba
abarrotada de peregrinos. Optaron entonces por un enfoque más discreto, utilizando a uno de los propios discípulos de Jesús, Judas Iscariote, quien, impulsado por la traición o la avaricia, aceptó atraer a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, como se relata en Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 16. Este acto de traición les brindó a Caifás y Anás la oportunidad perfecta para arrestar a Jesús en secreto, sin causar alborotos entre las multitudes. El arresto de Jesús se produjo durante la noche, un momento cuidadosamente elegido para evitar una revuelta inmediata del pueblo. En el jardín de Getsemaní, según Mateo capítulo 26, versículo 47 y 50, Jesús fue abordado por un grupo armado enviado por los principales sacerdotes y ancianos, mientras Judas, en una señal previamente acordada, lo traicionó con un beso. El plan de Caifás y Anás funcionó a la perfección. Arrestaron a Jesús en un lugar remoto, sin la protección de las multitudes que lo seguían, garantizando que la detención ocurriera sin mucha conmoción. Después de su arresto, Jesús fue llevado primero ante Anás, lo que refleja la continua influencia que este ex sumo sacerdote seguía ejerciendo tras bambalinas. Según Juan, capítulo 18, versículo 12 y 13, Anás interrogó a Jesús sobre sus enseñanzas y sus discípulos, buscando una justificación para su arresto. Solo entonces fue enviado a Caifás para continuar con el juicio que definiría su destino. El sumo sacerdote oficial de la época, Caifás, fue quien lideró el juicio de Jesús ante el Sanedrín, el consejo de líderes religiosos judíos. Caifás, quien previamente había declarado que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan capítulo 11, versículo 50, manipuló hábilmente el proceso, presentando a Jesús como una amenaza al orden público y, por extensión, a la seguridad de la nación judía bajo el dominio romano. Durante el juicio en el Sanedrín, Caifás utilizó testigos falsos para acusar a Jesús de blasfemia, alegando que él había declarado tener el poder de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Marcos, capítulo 14, versículos 57 hasta 59. Cuando Caifás interrogó directamente a Jesús, preguntándole si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió afirmativamente, lo que fue considerado una confesión de blasfemia, un crimen castigado con la muerte según la ley judía. Mateo, capítulo 26, versículo 63 y 66. Sin embargo, como Judea estaba bajo ocupación romana, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar la pena de muerte. Por ello, llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para que ratificara la sentencia. Caifás y otros líderes religiosos presionaron a Pilato para que Jesús fuera condenado a crucifixión, argumentando que Jesús se había proclamado rey de los judíos, lo que lo convertía en una amenaza directa al poder de Roma. Lucas, capítulo 23, versículo 1 y 2. La astucia política de Caifás quedó evidente cuando presentó a Jesús como un rebelde contra Roma, utilizando el miedo de Pilato a una insurrección para asegurar la ejecución de Jesús. Aunque Pilato, inicialmente reacio, intentó evitar la condena, finalmente cedió a la presión de las autoridades religiosas y de la multitud, entregando a Jesús para ser crucificado. El cargo con el que fue crucificado fue el de Rey de los Judíos. Juan, capítulo 19, versículo 19, justificando su ejecución ante los ojos de Roma. Para Caifás y Anás, el objetivo principal era preservar su linaje y posición de poder, asegurando que la creciente influencia de Jesús no amenazara su estatus. La crucifixión de Jesús fue, en última instancia, una decisión profundamente política. Anás y Caifás, manipulando el juicio y utilizando a Pilato como herramienta, garantizaron la ejecución de Jesús
con el fin de proteger sus propios intereses y mantener el orden y los privilegios que su poder les otorgaba. Desde la perspectiva de los sacerdotes, la muerte de Jesús era necesaria para salvaguardar su posición y el equilibrio de poder que tanto les beneficiaba. La crucifixión de Jesús se convirtió en un hito que no solo marcó el clímax de las tensiones entre las autoridades religiosas judías y romanas, sino que también destacó el enfrentamiento entre las viejas y nuevas creencias. Caifás y Anás jugaron papeles decisivos en la ejecución de Jesús y en las repercusiones que su muerte y resurrección traería consigo. La resurrección de Jesús, tal como se relata en los Evangelios, colocó a Caifás en una posición delicada. Aceptar que Jesús había resucitado significaba reconocerlo como el Mesías, validando así sus enseñanzas y amenazando la autoridad que Caifás y su familia habían ejercido. En el Evangelio de Mateo vemos cómo, tras la resurrección, los soldados que custodiaban la tumba informaron lo sucedido. En respuesta, Caifás y los demás líderes sobornaron a los soldados para propagar la mentira de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 11 hasta el 15. Este episodio revela la negativa de Caifás a aceptar la resurrección no solo como un desafío teológico, sino como una amenaza política. Para Caifás, la resurrección de Jesús no era simplemente un milagro. Representaba una validación de su mensaje y un reto directo a su autoridad como sumo sacerdote. Su resistencia no fue solo un desacuerdo doctrinal, sino un intento desesperado de mantener el control sobre el pueblo judío y asegurar que el poder permaneciera en manos de la élite sacerdotal. Incluso después de la crucifixión, Caifás continuó oponiéndose al naciente movimiento cristiano. Con el crecimiento de las comunidades de seguidores de Jesús, se enfrentó a un nuevo desafío. El libro de los Hechos muestra que Caifás jugó un papel importante en la persecución de los cristianos, incluyendo a Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo. Su oposición se convirtió en un reflejo de su lucha por mantener su estatus y la estabilidad del sistema que había ayudado a establecer. Los mártires de la Iglesia, como Esteban, fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, acusados de blasfemia. Durante su juicio, Esteban pronunció un discurso poderoso defendiendo su fe en Jesús, lo que enfureció profundamente a los líderes religiosos, incluidos aquellos bajo la autoridad de Caifás. Este último, como sumo sacerdote, habría estado presente en la decisión de apedrear a Esteban hasta la muerte. Hechos, capítulo 7, versículos 54 y 60. Este episodio ilustra hasta qué punto Caifás estaba dispuesto a utilizar su poder para reprimir cualquier amenaza que el cristianismo representara para la cohesión del liderazgo religioso de la época. La persecución judía no se limitó a Esteban. Caifás también habría autorizado la detención de otros seguidores de Jesús. En Hechos capítulo 4 se describe cómo Pedro y Juan, después de sanar a un cojo, fueron llevados al Sanedrín para ser interrogados. Una vez más, Caifás estuvo presente, enfrentándose a la creciente audacia de los apóstoles, que continuaban predicando la resurrección de Jesús a pesar de los intentos de intimidación. Pedro declaró firmemente: «Es mejor obedecer a Dios que a los hombres». Hechos capítulo 5, versículo 29. Una confrontación que simboliza la resistencia de los primeros cristianos ante la autoridad de Caifás y su negativa a ceder ante las presiones del Sanedrín. Anás, por su parte, continuó ejerciendo su influencia tras la crucifixión de Jesús. Aunque ya no ocupaba formalmente el cargo de sumo sacerdote, seguía siendo una figura prominente en el templo de Jerusalén. Su reputación de corrupción, junto con su control sobre las prácticas religiosas, lo convirtieron en una figura controvertida. La persistencia de su autoridad refleja la resiliencia del sistema de poder que había construido alrededor de su familia.
Sin embargo, el destino de Anás cambió significativamente con el tiempo. A lo largo de los años, los registros históricos indican que alrededor del año 70 después de Cristo tuvo lugar la revuelta judía, también conocida como la Gran Rebelión. A pesar de que los romanos habían permitido una cierta libertad religiosa a los judíos, las políticas económicas y la interferencia de los gobernadores romanos en los asuntos locales alimentaron el resentimiento. Los aumentos de impuestos y la corrupción de los procuradores, como el infame Gessius Florus, exacerbó el descontento popular. Los judíos, que valoraban su autonomía religiosa y cultural, comenzaron a rechazar cada vez más las intervenciones romanas, viéndolas como una afrenta a sus tradiciones y su fe. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Florus saqueó el tesoro del templo en el año 66 después de Cristo, un acto considerado como un sacrilegio que desencadenó la revuelta. La rebelión estalló en Jerusalén, donde los judíos expulsaron a la guarnición romana y establecieron un gobierno provisional. La respuesta de Roma fue implacable. El general Vespasiano, junto con su hijo Tito, fue enviado para sofocar la revuelta. Con su fuerza militar superior, los romanos comenzaron a atacar las principales ciudades de Judea, y en el año 70 después de Cristo, rodearon la ciudad de Jerusalén. El asedio fue brutal. La ciudad sufrió hambre, enfermedades y luchas internas entre las diferentes facciones judías. Finalmente, los romanos rompieron las defensas, saquearon y destruyeron el templo de Jerusalén, lo que fue devastador tanto espiritual como políticamente para el pueblo judío. Muchos judíos fueron asesinados y miles más fueron vendidos como esclavos o dispersados por todo el Imperio Romano, dando inicio a una diáspora que duraría siglos. En medio de este caos, Anás también encontró su final violento. Flavio Josefo, un historiador judío de la época, informó que los romanos, en su campaña para sofocar la revuelta, mataron a muchas figuras prominentes, incluida Anás. Esto formaba parte de la estrategia romana para desmantelar el liderazgo judío. La muerte de Anás marcó el fin de su vida, pero su influencia y la dinastía sacerdotal que estableció no fueron olvidadas. Su participación en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús y su oposición al naciente movimiento cristiano garantizan que su nombre siga siendo recordado en la historia religiosa de Judea. El destino de Caifás, en cambio, ha sido un misterio intrigante durante décadas. Después de los eventos de la crucifixión, el rastro de su vida se volvió difuso, hasta que un descubrimiento arqueológico sacó a la luz una tumba familiar en el sur de Jerusalén. Dentro de esta tumba se encontraron osarios adornados, y uno de ellos llevaba la inscripción José, hijo de Caifás. Este hallazgo causó gran conmoción, ya que parecía ser la tumba del sumo sacerdote Caifás. Flavio Josefo también menciona a Caifás en sus escritos, describiéndolo como el sumo sacerdote que desempeñó un papel clave en el juicio de Jesús. La inscripción hallada en el osario parece corroborar esta información, y muchos consideran que este descubrimiento es una prueba contundente de que se trata del lugar de descanso final de Caifás, uno de los personajes más recordados de la historia religiosa de Judea. El descubrimiento de la tumba de Caifás ha sido cuestionado por algunos académicos, quienes sugieren que podría tratarse de una falsificación o pertenecer a otra familia con el mismo nombre. A pesar del debate, este hallazgo ofrece una visión sobre los líderes religiosos en la época de Jesús. Por otro lado, Poncio Pilato, quien permitió la crucifixión de Jesús, enfrentó un trágico final. Después de la crucifixión, Pilato continuó con una gestión brutal, lo que resultó en su destitución en el año 36 después de Cristo. Por sus represiones violentas, fue llamado a Roma para defenderse, pero nunca tuvo la oportunidad debido a la muerte del emperador Tiberio. Hay varias tradiciones sobre su destino, como que se suicidó o fue ejecutado. En 1961,
Un hallazgo arqueológico en Cesarea confirmó la existencia de Pilato y su cargo como gobernador de Judea, corroborando tanto los textos bíblicos como los registros históricos. El hallazgo arqueológico sobre Pilato no solo confirma su existencia histórica, sino también su implicación en actividades políticas y religiosas de su tiempo. Este descubrimiento invita a una reflexión más profunda sobre Pilato, cuyas decisiones en el juicio de Jesús provocaron un debate moral y espiritual. En Mateo, capítulo 6, versículo 20, 2 y 23, Jesús utiliza la metáfora de los ojos como la lámpara del cuerpo, representando la importancia del discernimiento moral. La luz simboliza sabiduría y verdad, mientras que la oscuridad, ignorancia y error. Pilato, a pesar de advertencias, tomó decisiones basadas en la presión política y la indecisión moral, lo que lo llevó a un destino trágico. Lavarse las manos, pretendiendo inocencia, refleja su elección de la oscuridad sobre la verdad. Anás, Caifás y Pilato, protagonistas en la crucifixión de Jesús, muestran cómo las decisiones humanas, motivadas por la ambición o el miedo, pueden formar parte de un plan divino más grande. Aunque sus caminos estuvieron marcados por errores, sus historias subrayan cómo incluso las elecciones equivocadas pueden integrarse en los propósitos redentores de Dios. El ejemplo de Anás nos recuerda que, en la búsqueda de mantener el poder y el control, muchas veces perdemos de vista lo esencial: la justicia, la rectitud y la fe en Dios. Anás, aferrado al poder terrenal, participó en el juicio de Jesús sin reconocer al Mesías frente a él. Esta ceguera espiritual es un reflejo de cómo, en nuestra vida diaria, nos enfocamos en mantener nuestras seguridades, sin darnos cuenta de los movimientos de Dios a nuestro alrededor. Caifás, por su parte, simboliza el peligro de la política y la conveniencia sobre la verdad. Al sacrificar a Jesús para mantener la estabilidad con los romanos, demostró cómo la lógica humana, sin discernimiento espiritual, puede llevar a decisiones devastadoras. En nuestras vidas, también caemos en la tentación de tomar decisiones basadas en la conveniencia o lo práctico, dejando de lado las implicaciones morales y espirituales más profundas. Ambos líderes muestran la importancia de no dejar que el poder o la comodidad nos desvíen de lo que es realmente importante: la verdad y la justicia de Dios. La historia de Caifás nos muestra que aunque nuestras decisiones puedan parecer correctas a corto plazo, Dios tiene un plan más grande. Caifás condenó a Jesús sin saber que estaba contribuyendo al plan de redención. Pilato, por otro lado, representa la indecisión y la debilidad moral, reconociendo la inocencia de Jesús, pero cediendo a la presión externa. Esto nos enseña que, en nuestras vidas, también enfrentamos situaciones en las que sabemos que es correcto, pero a veces elegimos evitar confrontaciones. La historia de Anás, Caifás y Pilato revela que, aunque tomaron decisiones erróneas, sus vidas estaban dentro de un plan divino mayor, y que Dios puede transformar nuestros errores para cumplir con sus propósitos. Aunque somos responsables de nuestras elecciones, Dios puede usar incluso nuestras fallas para el bien. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre estas poderosas historias bíblicas. Gracias por ver.